La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana. Ruth, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Gisela, qué gusto. No, el gusto es nuestro, gracias por aceptar esta entrevista. Ruth, ¿se reunieron con el presidente Guillermo Lasso, esta organización, justamente para hacer estas determinaciones? Justamente como usted menciona, dentro de nuestra hoja de ruta, Gisela, que nos hemos planteado para no solamente socializar, sino para ir acumulando apoyos, estaba justamente el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque dentro del grupo de actores que nosotros consideramos relevantes para que conozcan nuestra propuesta, aparte del Consejo Nacional Electoral, los partidos y movimientos, los medios de comunicación, la academia, obviamente, el ir a presentar nuestra propuesta al presidente de la República, creo que era una de nuestro camino, nuestras actividades. Y efectivamente, el día de ayer, en la tarde, el señor presidente nos ha recibido en audiencia, en donde pudimos nosotros explicarle con amplitud la razón por la cual nosotros estamos promoviendo, el tiempo en el cual hemos venido trabajando, de qué se trata esta reforma electoral o esta propuesta de reforma de partidos, del sistema de partidos concretamente, y por qué consideramos nosotros que es importante, tomando en cuenta además que estamos en medio de un proceso electoral en donde estamos ya anunciando que se va a ver claramente reflejado en este proceso cuán daño hace el tener a la democracia ecuatoriana más de 250 partidos y movimientos políticos, cuál es el daño de la dispersión, cuál es el daño que hace justamente el que los ciudadanos no pueden tener, no puedan sentirse representados por partidos políticos que son capaces de unirse en alianzas. Nosotros consideramos que los puntos fundamentales que estamos proponiendo en nuestra reforma son temas que de todas maneras van a cambiar el momento de que sean aprobadas, si es que así sucede, van a cambiar la forma de hacer política porque son normas rigurosas, Gisela, que promueven justamente una política diferente, una política profesional, pero también sí creemos nosotros que es importante dar el mensaje de que la democracia no funciona sin partidos políticos. Entonces, ahora, sí. Para ello, Ruth, ¿están esperando entonces que el Ejecutivo envíe a la Asamblea un proyecto de ley para reformar justamente el Código de la Democracia? No, justamente nosotros conversamos con el presidente y le pusimos nuestra reforma. El presidente, que usted sabe, constitucionalmente tiene varias posibilidades, varias opciones. Una de esas es justamente presentar ante la Asamblea. Otra de esas es poner a consulta, si es que decide lanzar a consulta popular también un tema que involucre en la reforma del sistema de partidos para trabajarlo después con el legislativo. Pero obviamente nuestra intención no era tampoco forzar al Ejecutivo a que tome ninguna decisión, simplemente comentarle de qué se trata, un poco contarle también por qué nosotros creemos que es importante, y obviamente de aquí en adelante estará en sus manos decidir si es que él considera que amerita tomar en cuenta la propuesta y el trabajo que hemos venido haciendo desde hace más de un año, o si en realidad simplemente cumplimos con este paso, porque en realidad hay otras maneras también de hacer que esto sea posible, y nosotros hemos planteado, inclusive en determinado momento, hasta recoger firmas, o ya lo planteamos ante los grupos y asociaciones de movimientos políticos también, que surja desde la Asamblea, lo cual le vemos un poco complicado. Pero, como le digo... Pero no sé si, Ruth, iniciado ya el año preelectoral por parte del Consejo Nacional Electoral, ¿se podría aplicar reformas de este tipo? Absolutamente no. Lo que pasa es que, según lo que establece la Constitución y el Código de la Democracia, está prohibido cambiar o reformar la ley electoral un año antes de las elecciones. Por eso es que nuestra propuesta es una propuesta para el 2025. No estamos apuntando a que esta nunca fue nuestra idea, la verdad, porque lo que ha pasado, Gisela, usualmente en la historia del Ecuador es que justito un poquito antes de un año de las elecciones, a tontas y a locas se hacen reformas, se meten a la Asamblea o se meten en otro camino, pero se logran reformar. Y después, obviamente, vemos justamente cuáles son los resultados de hacer reformas a la carta.
Nosotros no queremos que esta sea eso, que esta reforma sea eso. Y lo que estamos apuntando es a la reforma del 2025 y más bien apuntalar para que en el 2023 se cumplan algunos temas que son muy importantes de las reformas que recién se aprobaron en el 2020. Pero son estas reformas las mismas que presentó la Corporación Participación Ciudadana en noviembre de 2021. No, lo único que tiene, claro, en noviembre del 2021, por supuesto, porque este es un proceso que venimos trabajándolo desde más o menos desde septiembre, agosto del 2021. Entonces son las mismas propuestas que le hemos venido afinando. Tuvimos la reunión con el Consejo Nacional Electoral, recibimos un poco sus insumos, vamos a tener una nueva reunión de trabajo con ellos. Tuvimos una primera reunión con los partidos y movimientos, 42 personas asistieron de diferentes bancadas, lo cual nos parece que es súper importante, de diferentes tiendas políticas, y a partir de eso seguimos nosotros construyendo esta propuesta. Por eso le digo, es importante que nosotros queremos presentar, quizá no en el 2023, pero en el 2024 sin duda, justamente antes de las elecciones del 2025, porque las presidenciales. Obviamente, entonces queremos ponerle en el 2023, quería decir, porque las presidenciales son en el 2025, queremos hacer todo ese esfuerzo, que es enorme. ¿Y cómo cree usted, Ruth, que va a afectar entonces las falencias del Código de la Democracia, las falencias actuales, a las elecciones que se vienen? Bueno, es evidente que uno de los grandes problemas que va a tener en las elecciones seccionales del 2023 definitivamente va a ser la dispersión. 250 movimientos y partidos políticos entre locales, entre provinciales, entre cantonales, más además entendemos y supimos de la propia boca de un miembro importante del Consejo Nacional Electoral que hay 70 más en cola. Imagínese usted lo que significa más de 300 movimientos y partidos. Es una locura. Desde el punto de vista ideológico, por decirlo así, no podemos decir que existen 300 ideologías y entonces cada uno representa una ideología diferente. No es así. Es decir, esto es una prueba más de lo débil del debilitamiento de los partidos y movimientos que no son capaces y no pueden agruparse en tiendas de la misma corriente o de la misma tendencia y prefieren además, obviamente, ir solos. Con el agravante. ¿Cuáles son las fallas específicas del Código de la Democracia que permiten esta proliferación de candidaturas y por ende la dispersión? Lo que pasa es que el Código de la Democracia en su articulado, no le podría decir el artículo número porque no lo tengo este rato en la mano, sin embargo promueve como ejercicio pleno de la actividad y participación política de los ciudadanos y ciudadanas el poder sin ningún tipo de control recoger simplemente un poco de firmas y inscribir un movimiento o un partido político. Por eso nosotros estamos presentando, por ejemplo, en nuestra propuesta, que eso debería delimitarse. Los partidos políticos con carácter nacional deberían estar solamente capacitados y que puedan ser autorizados a presentar candidatos a presidente, vicepresidente, Asamblea Nacional y parlamentarios andinos y los movimientos locales, específicamente como su nombre lo indica, locales, deberían estar ellos únicamente capacitados de promover o proponer candidaturas a prefectos, alcaldes, concejalías y juntas parroquiales. Con eso nomás, con esa sola introducción y cambio cualitativo, usted ya definitivamente rebajaría el número enorme de partidos políticos. Sin embargo, su pregunta iba dirigida a qué va a pasar. Nosotros anticipamos ya desde este momento en que lo que va a suceder es que vamos a tener un sinnúmero de candidatos que la ciudadanía no va a lograr conocer quiénes son y peor todavía conocer sus planes de trabajo en un tema tan importante como son las alcaldías y las concejalías de las ciudades, que toman un rol no solamente importante en la democracia, pero sobre todo un rol importante en el desarrollo local, económico, ambiental, en la organización administrativa y territorial de los gobiernos locales. Entonces ese va a ser el principal problema. Nosotros conversábamos con el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral hace unas semanas y él nos comentaba que él calcula más o menos que las candidaturas van a ser alrededor de 70,000 candidaturas. Entonces, imagina 70,000 candidaturas en un estado además político de decadencia, los partidos políticos en este momento. ¿Qué clase de candidatos van a postular y qué clase de concejales, juntas parroquiales, prefectos y candidatos a alcaldes vamos a tener? Entonces es bien grave y es complejo el tema. ¿Y cómo recibieron, Ruth, los precandidatos esta reunión de la Corporación de Participación Ciudadana? ¿Lo recibieron bien? Es decir, estos posibles precandidatos.
Sí, bueno, tuvimos dos reuniones importantes. Una primera que hizo relación con lo que le comento, la presentación de las reformas. Esto fue hace más o menos, va a ser un mes, que fue bastante buena porque recibimos muchos aportes, y yo creo que de eso se trata. Y en segundo lugar, otro momento fue el pasado viernes, que tuvimos la oportunidad de congregar. Invitamos a 10 precandidatos. ¿Por qué 10? Porque eran los que nosotros identificamos en las redes sociales y en los medios de comunicación, digamos, que son los más visibles y los que ya públicamente más o menos se dice que van a ser, de los cuales asistieron 7. Los 3 que no asistieron se excusaron por razones personales o técnicas o de trabajo. ¿Y nacieron posibles alianzas de esas reuniones? Y la pregunta, fueron abordadas 2 preguntas concretamente. Una primera, ¿cuál es la decisión política y la voluntad política de los que estuvieron presentes en generar alianzas o generar acuerdos? Y la segunda, si es que de todas estas, una vez que se hagan los acuerdos y las alianzas, si es que ellos ven que uno de sus compañeros o de los asistentes tiene, después de un proceso rápido de democracia interna o correr encuestas, tiene mayor posibilidad de alcanzar los votos, podrían o estarían capaces de ellos de retirar o declinar su posible candidatura y más bien apoyar el que tenga más chance. Entonces, en esas 2 preguntas las respuestas fueron positivas. Como digo, verbalizaron la palabra acuerdo, se verbalizó varias veces la palabra unión, se verbalizó varias veces la palabra concertación, y también estuvieron de acuerdo en que sí, definitivamente todos los que estuvieron allí estaban de acuerdo en que si consideraban o si es preciso ellos hacer un paso atrás y dar paso a otra candidatura, a la persona con más opción lo harían. Ahora, esto fue, como digo, de boca, no de palabra. Pero de todas maneras yo valoro mucho esto. Yo creo que sí es importante porque esto se ha regado, digamos, en los medios de comunicación, se ha regado en la opinión pública esa buena voluntad. Y yo creo que si lo ven claramente los partidos políticos y cumplen esa palabra, va a ser un punto hacia adelante para volver a recobrar la legitimidad que ellos han perdido. Entonces, yo creo que más bien hay que insistir desde los medios de comunicación, de la sociedad civil y desde los otros espacios a que esa buena voluntad se materialice en acuerdos y alianzas, que sería lo mejor que pudiera pasarle a Quito, tomando en cuenta además que la capital de la República tiene unos retos enormes. Así es. Que estamos viviendo en este momento y una situación. El país entero, ¿no? Los gobiernos seccionales son básicos en esa lucha contra la delincuencia, esa lucha contra los problemas de salud que tenemos y los problemas económicos también. Pero creo que, como usted lo dice, es un buen augurio. Esperemos que se cumpla y que los políticos esta vez piensen bien las cosas. Y también para eso necesitamos también información clara, ¿no? Mediciones reales, que digan, bueno, tienes o no tienes las posibilidades para que te puedas hacer a un lado y dejarle el camino a aquel que sí tiene las posibilidades de participar. Y también que la ciudadanía esté atenta, ¿no? Atenta a todo esto, porque es muy importante, de eso depende nuestro futuro. Ruth, siempre es un gusto, muchísimas gracias. A ustedes, gracias por invitarme. Un saludo a quienes me han escuchado. Hasta luego. Gracias. Agradecemos a Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana.